todos, yo soy Lourdes Varela, soy actualmente directora de 40 días por la vida en Iberoamérica, pero quiero contarles un poco de mi historia. Bueno, pues quiero decirles que yo nací en una familia católica, en una familia muy creyente, católica practicante, porque hay que hacer diferencia, por ejemplo, aquí en México, el 80% se considera católico, bautizado, sin embargo, solamente el 16% va a misa los domingos y solamente el 5% es practicante y el 1% hace algo. Así es que imagínense dónde estamos. Bueno, quiero platicarles que mi familia era católica, practicante y hacía siempre algo, ¿no? Y sobre todo la oración en familia. Mi familia siempre rezaba el rosario diario. Mis papás eran muy pro vida. Ellos siempre decidieron, pues, tener, por ejemplo, la apertura a la vida. Y pues, ¿qué creen? Que Dios les mandó 9 hijos. 9 hijos en situaciones, pues, no siempre las mejores. O evidentemente, afrontamos grandes crisis, sobre todo de carácter económico. Y muchos tienen miedo en la actualidad a perder posiciones, pues, tanto económicas, de comodidades, sociales, casas y bienes materiales. Pues déjenme contarles que mis papás perdieron todo, 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 todo. Hasta incluso una cierta consideración de las personas. Porque cuando a uno le va mal, a lo mejor tienes la consideración de tus papás, de tus hermanos, de tus amigos. Pero en el caso de mis papás, como habían tenido tantos hijos, pues les decían, ¿para qué tienes tantos hijos? ¿Para qué los traes al mundo? Pues no es que desaparezcamos a alguien, ya llegaron, pero esos niños no tuvieron por qué haber venido. O sea, imagínense, ya después de que habíamos nacido todos, todavía es fecha que le siguen diciendo a mis papás que no debieron tener tantos hijos. Sin embargo, la Biblia dice que los hijos son como saetas en las manos de un guerrero. Por lo tanto, yo como hija mayor, que vi todo, a mí nadie me va a contar, nadie me va a decir, yo vi cómo le decían cosas a mis papás, cómo incluso mi abuelita me decía, ve y dile a tu mamá que no tenga más hijos, y cómo hacían los chistes, ¿no? Conmigo, ay, que tus papás no tenían televisión, y bueno, pues uno se va acostumbrando y así, pues sí, sí había tele, pero no había Netflix o cosas así, ¿no? El chiste era como ya un poco sacarle la vuelta y en esa infancia, que pudo haber sido con los ojos humanos dura, porque pues obviamente a mí me tocó trabajar desde muy pequeña, yo tuve que trabajar desde los 13 años, pero antes ya tuve que haber pues conseguido una beca, por ejemplo, para seguir en el colegio en el que estaba. A mí me tocaron las mayores comodidades, diríamos, pero a mis hermanos, bueno, ya nada, ¿no? Y bueno, yo pues aprendí como de una vida cómoda y cambiar a una vida pues muy austera. Y lo más impresionante es que jamás, jamás nos faltó nada. Una de mis hermanas, su fe está porque era muy chiquita y siempre rezaba porque tuviéramos que comer al día siguiente. Y dice, y siempre había que comer, y ella todavía lo cuenta, es fecha que lo cuenta, impresionada, ¿no? Aún viendo hacia atrás, cómo es que contra todo siempre había que comer. Entonces, evidentemente, la Biblia también dice, si los pajaritos tienen diario comida, con mucho más ustedes, ¿no? Entonces, bueno, mis papás evidentemente tenían una fe increíble que nos transmitieron. Y el rosario diario, súper importante de rezar con la familia. La familia que reza unida se mantiene unida. En la actualidad vemos cómo hijos de las personas más practicantes, bien educadas, etcétera, resultan ser pro aborto o ideologías, etcétera. Pero cuando tú rezas con tus hijos, y mis papás rezaban con nosotros, con los 9, así los 9 brincando, a lo mejor jugando, pues desde chiquitos, ¿no? Pero aún así rezábamos diario el rosario. Tardábamos más o menos una hora. Cualquiera podría pensar, ay, bueno, o sea, teniendo que conseguir la comida del día a día, ¿cómo es que pierden tiempo en estar todos juntos rezando? Bueno, pues eran los momentos realmente formativos para mí y para mis hermanos. Bueno, pues yo seguí creciendo hasta que llegó el momento de ir a la universidad. Gracias a Dios pude entrar a una
universidad que estaba en el norte del país y pues es una universidad pública, pero era una buena universidad y pues me fui sola y pues ahora ya yo no dejé de apoyar a la familia para buscar obviamente la manutención propia, ¿no? Aún así, ya cuando me logré estabilizar, pude seguir apoyando a mis papás, pero esta manutención que tenía que conseguir por mis propios medios, pues me llevó a trabajar, por ejemplo, los domingos. Entonces, pues obviamente me empecé a alejar de Dios. Y luego, empecé a caer en contradicciones, ¿no? De la vida. No solamente, pues, la cuestión que hay en los trabajos. Yo estaba, pues, de mesera y había varias cosas que realmente son pecado, o sea, son pecado. Y de deslealtad, robo, mentira, etcétera. En todas caí yo, en todas. Y claro, uno se va alejando, va cayendo, va cayendo. Y luego al mismo tiempo yo quería pues pertenecer a la universidad, ¿no? Estaba en la universidad, entonces yo quería, sí, o sea, ser estudiante a la vez, entonces pues trabajaba y luego estudiaba y claro, no me iba a perder la fiesta, entonces iba a la fiesta y claro, empecé a tomar, empecé a como olvidarme totalmente de la fe, de la religión, de la oración diaria, de la misa los domingos, todo. Me alejé completamente de Dios, pero la oración que hace mi familia diario y que seguía haciendo, obviamente me regresó, pero no fue fácil. Yo toda la universidad, bueno, un poquito empecé y como al año más o menos, hasta que terminé la universidad, después me fui a Alemania y ahí como que ya empecé a retomar la oración, pero hasta que regresé nuevamente a México, empecé a buscar trabajo, bueno, pues apenas ahí estaba volviendo a misa, o sea, ya habían pasado pues por lo menos 5 o 6 años que yo me alejé completamente. ¿Qué pensaban mis papás? ¿Qué preocupaciones les llevaba yo? Bueno, pues no sé, alguna vez yo le dije a mi papá que quería, tenía un poco de dinero y quería invertir y me dijo, si vas a invertir, invierte en rehabilitarte porque estás muy mal. O sea, ¿qué vio en mi papá en ese entonces, en mí? Que me dijo eso, pues no sé, a mí me pareció en ese momento una exageración. Dije, ay, papá, no, si yo estoy bien, soy tomadora social, pues todo bien con la universidad, finalmente me gradué, o sea, es mucho más de lo que podrían esperar, o bueno, no de lo que podrían esperar, pero que la sociedad finalmente pide, ¿no? Y que al final, pues por eso me fui. Entonces, y todavía hice un posgrado, pero entonces empecé a ir al otro extremo, ¿no? Bueno, ahora me está yendo bien. Entonces, yo ya tengo una posición social, ya tengo una posición económica, empecé a crecer muy rápido en la industria farmacéutica. A los 28 años ya tenía un puesto gerencial internacional, entonces, bueno, yo ya me sentía, pues, ya que estaba triunfando, ¿no? Y estaba viendo como pues sí, o sea, claro, ya había vuelto a misa, ya, ¿no? A la oración eventual también, ya. Pero al mismo tiempo ahora yo lo que quería era seguir perteneciendo a una sociedad que me reconociera el mérito. Entonces, pues claro, siempre tienes que estar bien, siempre tienes que ser muy competitivo, siempre tienes que ser esa mujer empoderada, pero pues a todos mundo nos llega un momento de debilidad y de vulnerabilidad. Y bueno, parece que eso no existiera. O sea, una mujer empoderada no tiene permiso para ser vulnerable, para ser débil, para estar enferma. Y fue lo que a mí me sucedió. Yo me enfermé gravemente del estómago. La razón es fecha que no la sé. Claro, en ese momento me dijeron, también pudo haber sido estrés, pudo haber sido cualquier cosa. Pero el punto es que yo me caí enferma un año en el hospital, o sea, entrando y saliendo, ¿no? O sea, ya me sentía un poco bien, salía y me sentía mal, regresaba y así. Bueno, durante ese año yo tenía que seguir trabajando, obviamente quería seguir perteneciendo a una vida social que obviamente, ya, o sea, yo me sentía como ya no era integrante, sino que espectadora, porque iba, ya no podía comer, ya no podía tomar, ya no podía, o sea, entonces yo estaba como
fuera de la diversión y a la vez no había comunicación con nadie. No, realmente yo no tenía lazos como verdadera amistad o lazos de ayuda, ¿no? De ayuda en una situación que yo me iba como que hundiendo, primero por la enfermedad física, el malestar físico es terrible, yo tenía que estar bien, o mostrarme todo el tiempo sonriendo, o activa mentalmente, aunque me sintiera como me sintiera. Todos aquellos que han pasado por alguna enfermedad y no estás bien, simplemente no estás bien, pero tienes que aparentar estar bien y aún así realizar tus actividades y tareas, pues fue un momento muy duro para mí. Y además, realmente nadie me fue a ver al hospital y eso también me dejó mucha marca en ese momento porque yo me sentía necesitada. Y el hecho de que nadie llegara me hacía ver una realidad que yo no pensé que existiera, porque yo me sentía una mujer empoderada, exitosa, me sentía, pues, que la gente me quería, así. Y cuando estoy sola en el hospital, enferma, demacrada, físicamente no me veía bien, no estaba tampoco bien, entonces bueno, tuve un noviecito, pues me terminó, entonces eso me pegó todavía más en la autoestima. En el trabajo, obviamente, llegó el momento en que me despidieron, me pegó todavía más, entonces yo empecé a tocar fondo, ¿no? Entonces, ¿quién soy? ¿Quién soy, no? O si es el físico, si es, o sea, me veía al espejo y me deprimía todavía más y todo estaba mal. De estar todo bien, todo empezó a estar mal. Y en ese momento yo me enojé con Dios. El culpable era Dios. Y como si yo había sido una buena hija, o sea, buena hija, y yo no sé cómo lo pensé. De hecho, yo quería morirme en ese momento y decía, si yo me muriera, estaría bien, porque yo ya viajé, ya estudié, ya hice, ya, o sea, yo sentía que había cumplido con todo. Entonces, yo podría morirme mañana y estar bien. Y no me daba cuenta que si Dios me hubiera llamado en ese momento, si yo hubiera muerto en ese momento, me hubiera ido al infierno por varias situaciones. Y bueno, una de ellas, la más importante, es que no amaba a Dios. Todo esto, o sea, toda esta educación o esta fe que mis papás nos transmitieron, realmente la base fuerte es la oración, porque sin la oración tú quieres dar pura educación, puro conocimiento en bruto de la grandeza de Dios y pues resulta que llega el momento donde llega la tentación, llega el demonio y nos encontramos con caer, ¿no? Que nuestros propios hijos aceptan todas las ideologías y están en contra de la fe. ¿Por qué? Bueno, finalmente yo después, o sea, cuando había tocado fondo, cuando estaba enojada con Dios, cuando pensaba todavía perderme más a mí misma, bueno, encontré otro trabajo todavía mejor en todos los sentidos y entonces pues me fui recuperando también la salud y de repente me volví a empoderar poco a poco y todavía más, ¿no? Entonces, bueno, yo sentía otra vez como que subía, pero a la vez ya no es ese mismo sentimiento de el pasado, de que era yo lo logré, sino qué está pasando, ¿no? ¿Por qué? O sea, yo estaba tan mal con Dios o estaba tan enojada con Dios y de repente todo empezaba otra vez a tomar forma e incluso mejor. Entonces, claro, fue lo primero que me cuestioné y bueno, empecé otra vez a rezar el rosario diario y cuando lo iba rezando, un día, yo dije, bueno, tengo que hacer un ofrecimiento, algo, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a ofrecer, pues no quedar inconsciente en la siguiente borrachera y no terminar con ningún novio desconocido. Imagínense cómo estaba. Entonces, en ese momento, o sea, no era la primera vez que hacía un ofrecimiento así de tonto, pero en ese momento sentí un golpe y que la voz clarita de Dios que me hablaba al corazón, a la conciencia, al alma y me decía, te he dado todo y no has hecho nada por nadie. Me sacudió de una manera increíble. Y en ese momento, o sea, sentí toda mi miseria,
y todo lo grosera que había sido y cómo evidentemente Dios me había cuidado desde siempre, me había dado todo. Y yo efectivamente era una malagradecida, ni siquiera vivía en gracia. Entonces yo decía, y no por, o sea, no por otra cosa, sino porque era más fácil siempre estar bien con el mundo que con Dios. No tenía ni novio ni nada en ese momento, simplemente, ni no eran cuestiones de castidad, era simplemente que yo quería estar bien con el mundo. Ese era mi objetivo en ese momento. Y después de este golpe, pues todo cambió. Y yo lloraba por las calles, o sea, lloraba y lloraba y lloraba. Y bueno, empecé a ir a misa diario, fue lo primero. Empecé a ir a adoraciones eucarísticas, que ya me habían invitado, que por cierto eran por la vida. Y yo decía al principio, no, es que yo estoy muy ocupada, o sea, yo viajo todo el tiempo, yo tengo un trabajo muy importante, yo no puedo, yo estoy muy ocupada. Claro, después de ese momento, pues ya empecé a ir a estas adoraciones por la vida en una capilla especial pro vida. Y bueno, yo creo que desde ahí Dios me habló. Y entonces empezó yo creo que mi transformación, ¿no? Y finalmente yo le dije, yo le preguntaba a Dios, bueno, ¿qué quieres de mí? ¿A dónde quieres que vaya? Y al principio Dios no contestaba. Y pasó un año completo y no contestaba, no me decía nada, no había vuelto a sentir su voz, no, nada, nada, nada. Pero hay un hecho importante. Eh, yo, cuando empecé a ir a misa diario, el sacerdote de la parroquia se acercó un día y me dice, ¿tú quién eres? Y yo, así como que lo sentí un poco raro y yo no, pues nada, ya empecé como a contar un poquito. Me dijo, ven, pásala. Ya era la última misa de la noche, era entre semana, y pasé por la sacristía, por la parte de atrás, y entonces bajé unas escaleras y yo, ¿a dónde estoy yendo? Y el padre me pasa a su oficina y me dice, ahora sí, cuéntame. Y entonces pues yo solo empecé a hablar. Y aquí hay un dato curioso porque yo no me sentía como que ya, que cuando uno se confiesa muchas veces dice, a ver, no robé, no maté, no mentí, estoy bien, ¿no? Bueno, pues yo le empecé a contar prácticamente, contar y a contar y a contar. No, o sea, ahora que veo hacia atrás, veo que Dios me buscó hasta para perdonarme. Es increíble, o sea, yo ni siquiera hubiera ido a hablar de toda mi vida, si no es porque ese sacerdote me pregunta, ¿tú quién eres? Entonces, bueno, después de eso empecé realmente a cambiar y hubo todavía un momento de que si pasabas por la puerta de la catedral, pues era la indulgencia plenaria. Entonces, bueno, pues pasé y entonces ya empecé a cambiar toda mi vida, toda, toda. Empecé a cambiar las fiestas por la adoración, empecé a cambiar mis momentos libres por la Eucaristía y todo, ¿no? Y la oración diaria. Y bueno, simplemente escuchaba mucho al cura de Ars y, o sea, cosas que buscaba en internet como, Dios mío, ¿qué quieres? Dame una respuesta. Y entonces pasa un año, me invitan a una conferencia y en esa conferencia habla una chica de cuando se aprobó el aborto en el 2007 aquí en México. Este es otro dato interesante porque yo finalmente estaba fuera del país cuando el aborto se aprueba y yo regreso, ya estaba aprobado el aborto, ni me enteré, no supe ni qué pasó, ni nada, nada, nada. Yo creo que realmente el diablo basa su estrategia en la distracción. Yo estaba bastante distraída. Y cuando esta chica cuenta de todo lo que sucede, como un bebecito de 12 semanas sale completo de un aborto, de una aspiración manual y nos enseña el cuerpo, la cara del bebé, todo esto en fotografía, porque resulta que
los practicantes del hospital estaban jugando con el cuerpecito y estaban admirados de que hubiera salido completo y de la expresión y todo, pero no les dolía. Entonces se lo mostraron al guardia de seguridad y el guardia de seguridad a su vez fue y se lo mostró a los chicos pro vida y a los que estaban ayudando al centro de ayuda a la mujer. Y entonces ellos le dicen, bueno, danos el cuerpo para darle santa sepultura. Y él dice, no, porque yo ya se lo ofrecí a la satánica muerte. Imagínense, o sea, lo que estaba pasando y yo ni en cuenta, o sea, yo vivía en otro mundo, en otras distracciones y no sabía qué es lo que pasaba con las mujeres, con los bebés, con los mexicanos en el vientre de su madre, y mucho menos con la santería. Entonces, voy a traer un poco de luz. Busqué, pues ella dijo al final, necesitamos manos porque somos muy pocas personas. Entonces yo dije, yo quiero apoyar y yo estaba como loca siguiendo a la conferencista. Y entonces la conferencista dijo, bueno, ¿quién es esta que está como histérica buscándome? Y yo le decía, es que yo quiero ayudar y ella me presentó lo que ellos hacían. Y yo dije, bueno, es que nada de esto lo puedo hacer por los horarios, el trabajo. Le dije, bueno, pues, ¿qué puedo hacer yo? Dije, bueno, si yo trabajo finalmente para el ámbito internacional en la industria farmacéutica, seguro puedo hacer algo en cuestiones de la vida. Entonces empecé a buscar y me salió el testimonio de Abby Johnson. Para quien ya lo conoce, bueno, es la directora de un plantel de Planned Parenthood y ella, bueno, trabajaba por las mujeres, fue directora, ascendió muy rápido, y ella un día le pidieron que hiciera un aborto con un ultrasonido, o sea, que ayudara con el ultrasonido mientras el doctor hacía el aborto. Y ella, pues, pensó que iba a ser una gran experiencia, va y empieza con el ultrasonido y entonces ve a un bebé totalmente formado, sano, moviendo su manita y cómo la cánula entra y empieza a despedazar el bebé y cómo el bebé trata de salvar su vida. Tenía 12 semanas y el bebé estaba desesperado y sentía dolor. Y eso fue lo que pudo ver a Bill Johnson en ese aborto. Entonces salió corriendo, fue hacia su oficina, empezó a llorar y ve enfrente a los voluntarios de 40 días por la vida y dice, estoy en el lado equivocado de la reja. Y entonces ella decide empezar bueno, primero renunciar, tomar turnos de oración, incluso ya ella tiene una conversión muy profunda, se convierte al catolicismo, tiene 8 hijos, hace una fundación para ayudar a abortistas a salir de ese lugar y de la industria de la muerte y finalmente ella da su testimonio en un montón de lugares y ese día lo estaba dando como en una marcha o algo así era, y dice al final, yo me convertí por esos de ahí enfrente. Y esos de ahí enfrente levantan los carteles, las lonas y decía 40 Days for Life. ¿Y quiénes son esos que alguien con esa vida habla así y luego les dice en público, yo estoy aquí gracias a ustedes? Y entonces, bueno, los busqué, les escribí y ellos me responden y así comienza la primera campaña de 40 días por la vida, yo sin saber que además era la primera campaña en Latinoamérica y que de ahí, bueno, se fue expandiendo en todo el continente. Y bueno, cuando yo comienzo, bueno, yo simplemente estaba, cuando después del encuentro con Cristo es otra realidad. Yo no pensaba en las dificultades, nada, todo el mundo me decía que era difícil, que era imposible, que no era el momento, un montón de cosas. Yo lo hice, yo simplemente lo hice y quería hacerlo y sentía pasión y sentía ese como amor por el llamado de Cristo y lo hice. La primera campaña tuvimos 3,000 participantes y 1,000 comuniones se repartieron en el evento de clausura de esa primera campaña de 40 días por la vida. Fue 24 horas, estaban todos los turnos llenos, era una locura, una locura.
Y bueno, yo no sabía que ahora, 10 años después, seguiríamos aquí. Y lo primero que se vio es cómo bajaba el aborto. Entonces, claro, aquí los números no son muy transparentes y aún así podíamos ver que disminuía el 10%. Pero después obtuve unas estadísticas donde decía que Mary Stops, que fue el centro de aborto en el que estuvimos a finales del 2014, había hecho precisamente en el 2014 51,000 procedimientos, 51,000 abortos. Obviamente cuentan también los de pastillas. Al siguiente año de que había comenzado la 40 días por la vida, bajaron a 22,000. O sea, ya Abby Johnson había dado testimonio de que 75% de los abortos se reduce con solamente una persona 40 días por la vida, o bueno, que esté rezando, que esté haciendo oración. Entonces, estos testimonios que nos daban de que aunque hubiera una sola persona haciendo oración, disminuía el aborto hasta 75%, pues son reales. O sea, de 51,000 a 22,000 de los números que conocemos y que ellos mismos mostraron ya tiempo después, ¿verdad? Pero esta estadística la obtuve hace poco tiempo y ellos sí cuentan, por ejemplo, los abortos por pastillas, porque me decían, no, es que el aborto disminuyó porque hay más aborto en casa, menos procedimientos. Bueno, pues ahí están los números que muestran que 40 días por la vida es efectivo. Entonces, al yo darme cuenta o sea, de la importancia que era la oración fuera de los centros de aborto y cómo transformaba nuestras vidas, porque yo todavía seguía y sigo teniendo estos encuentros con Cristo más profundos. Entonces, y incluso en la oración frente al centro de aborto, mis turnos eran al amanecer, porque de ahí me iba a trabajar, y son los momentos más dulces de oración. Y aunque se siente una presencia, evidentemente, que es directa contra Satanás, pero yo sentía al mismo tiempo de mi lado estar con toda la corte celestial, como un acompañamiento dulce, muy dulce, frente al mal. Entonces, bueno, también otros han experimentado cosas increíbles. Una compañera amiga mía, que también ella católica, de buena formación, etcétera, dice, yo no me había dado cuenta que era adicta al juego. Ella apostaba y de repente entró a 40 días por la vida y se le complicaba ir y así cosas, así, hasta que de repente, ¡pum!, se dio cuenta que el poco dinero que tenía lo estaba gastando en el juego. Y ahí ella o sea, también vive una transformación, una conversión. Muchas veces nosotros nos sentimos todos buenos, ¿no? Porque no matamos, no robamos. Sin embargo, nuestra conversión también se da porque todos nosotros estamos llamados a ir a la santidad. Incluso también he reflexionado sobre los avisos de la Virgen, que siempre dice, si no hacen oración, va a haber guerra, si no hacen oración, va a haber, pues, obviamente castigos, ¿no? Va a haber tragedia, va a haber bla. Entonces, ¿a quién le habla la Virgen? Y nunca me puse a pensar que nos habla a los formados, a los educados, a los católicos, que no es a todo el mundo. Muchos no tienen idea de los mensajes, pero si tú y yo la tenemos, entonces mi pregunta es, ¿rezas el rosario diario con tu familia? Si no lo estás rezando, es parte de nuestra culpa que las cosas estén como estén, porque la cuestión no es de toda la humanidad, es cuestión de los que escuchan el mensaje. Así es que, bueno, yo quiero invitar a todos a rezar primero diario el rosario en familia, obviamente a tomar parte de 40 días por la vida, porque no solamente es el hecho de lograr que el aborto sea ilegal, queremos que verdaderamente sea impensable, y nos damos cuenta que también transforma a la comunidad. Aquí en México hay mucha delincuencia, mucho narcotráfico, estamos viviendo realidades terribles. Y una vez en una campaña, en una ciudad peligrosa, para aquellos que digan, es que aquí es muy peligroso, aquí es muy peligroso. Y estaban ya de noche rezando unos 5 voluntarios y llega un soldado totalmente armado y se pone junto a ellos. Obviamente los voluntarios al principio se asustaron, no sabían
pues ellos, ¿qué estaba pasando? Y entonces, bueno, decidieron seguir con la oración. Y al final del rosario, el soldado les dice, bueno, es que hoy llegué de una misión y encontré a mi esposa con otro hombre. Se estuve a punto de dispararles, pero sentí que me faltaba el aire. Y salí a tomar un poco de aire y los vi a ustedes. Y bueno, empieza a contar toda su historia y al final les dice, gracias, ya me siento mucho mejor. ¿Qué pasó después? Pues no sabemos, pero al menos sabemos que no mató a nadie. Entonces, no sabemos si lo llevó a la mejor a una conversión, a la mejor hasta la esposa, no sabemos qué haya pasado después. Y también cuestiones con mujeres que han abortado. O sea, las mujeres que han abortado sufren muchísimo. Una vez vimos en una de las campañas un carro que llegaba a diario y estaba ahí, ¿no? En la noche, está el centro de aborto, está la campaña y llegaba un carro y se estacionaba. Nosotros no sabíamos, pues, quién era o qué quería, si era contra nosotros o qué, porque también, pues, ya hay incluso leyes contra nosotros porque funciona. Bueno, estaba este auto y se acercan los voluntarios y pues preguntan, ¿no? ¿Quién está adentro? Resulta que era una chica muy joven que iba a llorar todos los días porque ella le habían dicho que pues un bebé le iba a traer, pues no iba a cumplir sus sueños, no iba a lograr desarrollarse profesionalmente, que no era el momento, que después se podía volver a embarazar, etcétera. Y bueno, resulta que aborta a ese bebé y que pasa por obviamente, ¿qué está esperando una mujer? Un bebé, y ella lo sabe. Cuando aborta, sabe que lo que perdió fue un bebé, no un conjunto de células. Y obviamente esta chica pasaba el duelo y iba todos los días a pedirle perdón a su bebé en ese centro donde ella había abortado. Obviamente la canalizamos, ayuda posaborto, sin embargo el dolor es terrible y el hecho que estemos ahí, también podemos ayudar a una mujer aún después de un aborto. Otra historia también, para aquellos que dicen, bueno, es que yo qué voy a decir, qué voy a hacer, que yo solo sé rezar, porque también me lo han dicho, y yo pues por eso ve a la campaña. Hubo una chica que llega a la campaña y nos dice, oigan, quiero agradecerles porque yo iba a abortar, iba a mi cita, y cuando iba pasando frente a la campaña, el bebé me pateó por primera vez. Dice, y entonces me puse a ver los carteles y todo, y dice, pues empecé a reflexionar sobre la decisión que había tomado y pues decidí no abortar y solo les quiero agradecer. ¿Qué dijimos nosotros? Nada. ¿Qué hicimos? Nada. Abby Johnson, que actualmente ayuda a abortistas, ella recibe a estos y llenan un formulario y todo, y una de ellas llegó y pone, yo llegué por 40 días por la vida, ¿no? Y le dicen, bueno, ¿y qué te dijeron? ¿Qué hicieron? Y ella, pues nada, lo mismo de siempre, rezar. Y dice, bueno, ¿cómo fue que llegaste? Dice, bueno, era un día en el que había un mal clima, yo no quería ir a trabajar. Finalmente, pues era el trabajo, fui, llegué y estaba la misma voluntaria rezando de rodillas. Y dije, si ella está aquí, es por amor. Y si ella está aquí, yo no puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y bueno, también el testimonio de Ramona Treviño, que este es muy importante porque además ella y Mayra Rodríguez, dos latinas en Estados Unidos, que además ahora son pro vida, ¿no? No solamente es así de que, ay, sí está mal, sino que son pro vida. Ramona Treviño incluso trabaja en 40 días por la vida, dando su testimonio, escribió un libro y ella sale del centro de aborto y se encuentra así cara a cara con el voluntario y lo esquiva y se va. Y entonces se da cuenta que se le olvidó la cartera y tiene que regresar. Dice, ay, no quiero encontrármelo. Y dice, bueno, tal vez si me lo encuentre, hable con él. Y ya regresa y se mete rápido al centro de aborto. Y cuando sale, se lo encuentra otra vez y se cruzan las miradas y dice, ¡ay! Y entonces le dice, ¿puedes rezar por mí? Y la voluntaria le dice, claro, puedo rezar por ti ahora. Y entonces, dice, quiere que recemos. Y empiezan a rezar las dos. Obviamente, de ahí viene una conversión y resulta que en eso llega corriendo otro voluntario y todo, ¡ay, ay! ¿No? Todo apresurado.
pues resulta que ese turno se iba a quedar vacío. Y esta chica sintió el llamado para ir a cubrir el turno, fue a cubrir el turno porque el que le tocaba llegó tarde. Imagínate si ella no hubiera estado ahí. O sea, qué importante es nuestro turno de oración fuera de los centros de aborto. Pues yo simplemente los quiero invitar a que sigamos participando en 40 días por la vida, los que ya participan. Los que no participan, pues hacerles un llamado. Yo sé que es muy importante hacer cosas y ir y cabildear y hacer todo el activismo, marchar, meter firmas, todo es importante. Yo no digo que no, pero debe estar sostenido por la oración. Había unos líderes en Costa Rica y ellos, bueno, parece que no hay aborto, pero sí hay, ya hay en todas partes. Y pues ellos eran muy criticados, ¿no? Porque estaban pues los activistas y todo, y los veían a ellos solo rezando. Y una vez les dijeron, pues ya venimos de trabajar porque ustedes no hacen nada. Y ellos rezando, ¿no? Ahí por el fin del aborto con los carteles y todo. Entonces, una vez los invitan a una entrevista, estos chicos van a la entrevista y durante la entrevista, que además era en vivo, la entrevistadora de repente empieza a llorar y desconsolada, a llorar. Entonces, como era en vivo, pues la desenfocan y ponen la cámara frente a nuestros amigos y nadie sabe qué tiene. Entonces le dan agua, todo, se acaba el programa y ella seguía sollozando y le dicen, bueno, ¿qué pasó? Y dice, bueno, mientras estaba la entrevista, yo sentí una voz en mi corazón de Dios que me decía, Marta, Marta, te estás perdiendo de la mejor parte. Entonces, la oración, el ayuno durante 40 días, o sea, la oración y el ayuno tiene que ser parte de nuestra vida. Pero además, durante los 40 días podemos salir y hacer un combate frontal, porque en 40 días por la vida nosotros creemos que esta batalla es espiritual, como dice la Biblia, no es ni contra la carne ni contra la sangre, sino no contra potestades. En este caso, pues si es espiritual, no es contra el abortista, que muchas veces es víctima. Hay una chica, una exabortista, que ella estaba preparando la comida, la cena, y va a llevar el postre a la mesa, era una gelatina de fresa, se le cae y ve los pedazos de la gelatina roja en el piso y entra en una crisis terrible que enloqueció. ¿Qué es lo que no vive un abortista? Y ya muchos los podremos ver duros, indiferentes, pero no sabemos lo que está pasando. Y si están vivos es porque todavía tienen la oportunidad de convertirse y nosotros vamos a estar ahí también por ellos. En oración, en ayuno por su conversión, todas las oraciones son escuchadas en oración, en ayuno por las mujeres que están pasando por una crisis de embarazo. Muchas de ellas no quieren abortar. Recientemente una, antes de entrar, se puso, o sea, se cayó y empezó a llorar. Entonces los voluntarios fueron y la ayudaron y resulta que ella no quería abortar, estaba siendo obligada por el novio. Era inmigrante sin papeles, sin trabajo y vivía en casa del novio. Entonces los voluntarios la ayudaron y todo, le consiguieron opciones, alternativas, dónde ir, etcétera. La chica aceptó, fue por sus cosas al lugar donde vivía, al departamento donde vivía, y el novio, al enterarse que no había abortado, la obligó a tomar pastillas y abortó. Entonces, imagínense las tragedias que estamos viviendo. Si nosotros no estamos ahí, entonces, ¿quién? Esta chica, por lo menos ahora, que está sola, puede encontrar refugio en nosotros. Y si no hubiéramos estado, hubiera perdido de igual manera al bebé y el novio no se hubiera quedado porque no se quedó. Además, le hizo abortar y se fue. Y la única diferencia es que nos conoce, que no está sola, que sabe que hay alternativas y que ella puede ir sanando la pérdida de su bebé y que sabe, además sabe que ella no consintió el asesinato de su propio hijo. El aborto también es tan terrible porque hace ir primero a la mujer contra su propia naturaleza, contra su propio instinto de maternidad y contra su razón. Aquí en México había una canción que decía, tú que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. Lo contrario de una mujer empoderada es el aborto.
Y nosotros sabemos que esta chica o estas chicas, al saber que perdieron un bebé, que es el dolor más grande que hay, y al sentirse cómplices de un homicidio, provocan en ellas un síndrome post-aborto que las llevan en mayor porcentaje al suicidio, a la depresión, a la drogadicción, al alcoholismo y que se pueden perder. Nosotros, si queremos realmente ayudar a las mujeres, participen en 40 días por la vida. Es la forma más directa de ayudar. Y estamos haciendo una diferencia porque creemos que en el momento que haya conversiones, o sea, si todos participamos, si todos tenemos conversiones, si todos estamos llamados a una misión, y si es otra misión, pero nosotros participamos con un turno de oración y sostenemos la misión que Dios nos ha encomendado en la oración, entonces el mundo cambiará y Cristo reinará. Y si Cristo reina, no habrá más muerte. Así es que bueno, pues yo nada más quiero despedirme invitándolos a todos a participar en 40 días por la vida, en turnos de oración y además rezar el rosario diario con su familia y buscar la santidad personal. No hay misión sin santidad. Así es que nosotros preguntémosle a Dios de manera continua. No tengamos miedo a las críticas, al mundo, a estas tentaciones de desesperación, porque finalmente Dios es a quien le tenemos que creer, no al mundo. Si mis papás no hubieran tenido tantos hijos porque los criticaron, pues ahorita yo no tendría hermanos que me siguen ayudando en la defensa de la vida, hermanos que me ayudaron a escribir un libro para niños, que también los invito a adquirirlo en 40 días por la vida, hermanos que toman turnos de oración, que son líderes de campaña, mi mamá es líder de campaña, entonces yo los invito a todos a creerle siempre a Dios primero, a rezar, a ayunar y a ser parte de 40 días por la vida.